Pues le doy la bienvenida a esta clase de Lógica 2, donde vamos a ver un tema nuevo de esta semana, correspondiente a la unidad 2 que se llama o se denomina análisis de argumentos. Y bueno, como les decía hace unos instantes, vamos a ver cómo analizar argumentos inválidos. Y bueno, desde la vista o la perspectiva de la lógica, los argumentos que no tienen sentido, o que son faltos de coherencia, se le llama falacias, ¿sí? Se da mucho esto porque muchas veces escuchamos hablar a algunas personas y si no analizamos bien lo que está diciendo, podemos creer una falacia, un argumento inválido, una cuestión que no tiene sentido, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a alguien hablar, argumentar un punto de vista, si nosotros no conocemos del tema, probablemente podemos ser engañados por esa persona, porque está utilizando cierto tipo de argumentación que como nosotros no conocemos de lo que habla, pues no sabemos cuáles son sus errores al estar dando su opinión. Pero cuando nosotros conocemos de lo que está hablando la persona y estamos bien preparados, pues podemos detectar esos errores argumentales o esas, vamos diciendo, mentiras que está utilizando la persona para poder de alguna manera hacer que tú ¿cómo se dice? Que tú creas lo que te está diciendo como un argumento, como una idea. Bueno, nos vamos a meter entonces la página 96 del libro. Les pido que me vayan siguiendo. Vamos a entrar directamente con el tema. Está muy interesante y bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, ¿sale? Bueno, pues nos vamos directamente ya al libro de lógica para iniciar lo que es el tema de falacias. Página 96, ¿sale? Aquí está. Muy bien. Bueno, pues el tema falacias, estuve revisando cómo podría empezar más o menos este tema para que fuera un tema, entender un poco lo que es una falacia, ¿no? Y bueno, me pareció interesante hablar de lo que está aquí escrito, ¿no? Y se los voy a leer yo. Este es un ejemplo donde podemos notar los errores argumentales, pero la idea es que ustedes a ver si lo alcanzan a notar y ven el sentido de lo que les estoy diciendo, y aquí precisamente es un ejemplo de una falacia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces dice lo siguiente. Voy a quitar aquí la imagen para que no estorbe. En verdad me preparé como nunca para la evaluación de matemáticas. Esperaba que todo ocurriera según lo que pensé, según lo pensé, de acuerdo con mi plan, en correspondencia con mis acciones. Desde la semana pasada dejé mi trabajo para dedicarme a preparar el examen. No dormí en toda la semana. No hablé con nadie, no me bañé, ni siquiera tengo la certeza de haber comido. En fin, por culpa de este tal Archibaldo, él, y solo él tiene la culpa de mi desgracia. Él, que solo viene a la escuela a pasear y a perder el tiempo. Él, que con sus actos confunde a los compañeros, pues no asiste a clases, no trabaja en el aula, no colabora. ¿Qué de bueno se puede esperar de él? Nada bueno. ¿Para qué vino el examen de hoy si se iba a comportar de esa manera? Maestro, por favor, no puede creer en él. ¿Cómo puede pensar que yo le estaba pidiendo respuestas de la prueba? ¿Que mis respuestas son idénticas a la de él? No sé cómo pasó eso, pero estoy seguro de que él tiene la culpa. Bueno, ahí está el planteamiento de esta argumentación de un alumno, que en general pues está hablando de que se prepara para un examen, pero aquí a mí obviamente que me interesa que ustedes detecten el error argumental. Obviamente esto es una falacia y lo estamos dando como un ejemplo, pero ¿dónde detectan o qué notan al momento de estar hablando de este muchacho que inicia hablando muy bien sobre su preparación del examen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahí pasa algo en su argumentación. No sé si lo notan. ¿Me pueden decir? ¿Alguien de ustedes, de los que escucharon o leyeron la lectura, qué notaron en la argumentación de esta persona que está hablando sobre su preparación del examen? Profe, ¿no es que se hace referencia a que no durmió, no comió y varias cosas así? Sí, ok. Él está hablando de su preparación y todo, muy bien, pero ¿qué le notas en su manera de estar expresando? Porque inicia hablando sobre su preparación, exactamente. Sí,
pero en su manera de estar, vamos diciendo, argumentando, no sé si le notas algo distinto, notas algo raro o extraño en su manera de expresarse, ¿no? Pues yo noté como que está mintiendo porque empieza bien diciendo su preparación y ya después empieza culpando a Archibaldo, pero no hace referencia de copiar quién, no aclara quién copia a quién. Ok, muy bien, excelente participación también. Fíjate, Naomi y compañeros que están escuchando también, pues efectivamente, ¿no? Como que empezamos a notar ciertas incongruencias con la manera de expresar de esta persona, ¿no? Algo notamos porque como que se sale del tema, ¿no? Oh, pero vamos viendo un poquito nuestra realidad, ¿no? Ahí vamos a encontrar, ya encontramos una falacia porque él se va por otro lado. Al parecer, sin estarlo diciendo la historia, porque realmente no lo dice, al parecer lo agarraron copiando, ¿no? Esa es la idea que a mí me viene a la mente. Y entonces empieza a hablar de que mira, se preparó muy bien, pero por culpa de fulano de tal que vino ahora. Y bueno, empezó a decir cosas que no había una razón, no tenía un sentido, vamos a decir, de lo que estaba ocurriendo, de lo que le estaba pasando con lo que estaba mencionando que le estaba culpando, pues. Y va un ejemplo ahí de otro error argumental que pasa mucho en la escuela, sobre todo cuando yo les pido una tarea. Fíjense bien, y es donde una falacia es aquella es un error en la argumentación donde las premisas no dan soporte a la conclusión. Recordemos que las premisas son las palabras que dan sustento a lo que yo voy a concluir. Por ejemplo, ¿por qué no trajiste la tarea? Yo hago el cuestionamiento al alumno. Entonces, obviamente la conclusión es que no trajo la tarea, pero damos el por qué, damos las premisas. Y el alumno empieza a decir que por qué no vino el día que dejé la tarea. Si ustedes notan ahí y hacen un análisis bien de ese por qué, van a ver que no hay una relación entre la conclusión con la premisa. Porque el hecho de que no haya traído la tarea, porque no vino, no se justifica. ¿Sí? Es muy clásico y es muy normal y es bien conocido que los alumnos que tienen falta de responsabilidad siempre utilizan esa falacia. ¿Por qué no trajiste la tarea? Porque no vine ese día. Entonces ya es un error argumental porque no le da soporte su porqué a la conclusión. O sea, el hecho de que yo no vine se justifica desde el punto de vista del alumno. El hecho de que yo no vine justifica que no haya traído la tarea, cuando obviamente es un error en la argumentación, no tiene ningún sustento. Pues si nosotros empezamos a debatir sobre ese cuestionamiento, pues yo le podría decir, pero es tu obligación, porque el hecho de que tú no hayas venido no quiere decir que no hayamos dejado tarea. Tú debiste haber preguntado cuál es la tarea, y empiezo yo a utilizar mis recursos argumentativos para tumbar la argumentación o esa falacia que está utilizando ese alumno. Es muy común que en nuestras comunicaciones muchas personas utilicen falacias para poder convencer a otras personas. O sea, y podemos decir que desde un punto de vista general, podemos decir que es una especie de mentiras, ¿no? De querer manipular con premisas que no sostienen la conclusión, pero que aún así trato de convencer a las personas. Entonces, si tú no viniste ese día y no trajiste la tarea, no se justifica. Por tal motivo, pues entonces estás mal. ¿Sí? Otra cosa más, como dice el ejemplo, oye, ¿por qué reprobaste el examen? No, es que ese día que el profe no estudié para el examen, ayer no estudié para el examen. Ok, pero si analizamos bien, yo te dejé el examen hace 5 días. ¿Qué tiene que ver que no hayas estudiado el día de ayer? ¿Y qué pasó con los otros 4 días? Entonces por ahí vamos encontrando los errores en la argumentación y las falacias, pues no hay sustento de las premisas con la conclusión, no se conectan, pues, porque no funciona.
Sí, por eso le doy el ejemplo del que dice no hice el examen, que es la conclusión. A esa conclusión llegué. ¿Y cuáles son tus premisas? Es que no vine el día que... No, perdón, no hice la tarea. ¿Y cuál es tu premisa? Pues es que ese día no vine yo a la clase. Y entonces ya con eso se acabó y ya justifiqué el hecho de que no hayas hecho la tarea. Son cosas que pasan así. O por ejemplo, otra falacia que pasa mucho cuando estoy entregando calificaciones. Obviamente ahorita pues lo hacemos por el chat o lo hacemos por correo electrónico, por teléfono, y me dicen falacia, me dicen la falacia, profe, ¿por qué reprobé si yo entregué todas las tareas? Cuando anteriormente siempre decimos que la evaluación se evalúan tareas, asistencias, entrega de trabajo a tiempo, calidad del trabajo, calificación del examen, pero utilizan esa argumentación falsa, falacia, para tratar de convencer a la otra persona de que esa persona cumplió con todo lo que debe ser. Yo entregué las 5 tareas, debo haber pasado desde el punto de vista del alumno, cuando previamente se aclaró que son varios puntos que se toman en cuenta. Pero eso es una estrategia argumental que utilizan muchas personas. A lo mejor no lo ven así, porque están acostumbrados a justificar la irresponsabilidad. Eso es una realidad y eso no lo podemos encontrar en todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, eso por ahí más o menos tiene que ver ese significado de las falacias. Pero vamos a avanzar un poco más porque nosotros lo que queremos es analizar cuando nos topemos con una argumentación correcta y una incorrecta. Las falacias son argumentaciones inválidas, pero no dejan de ser argumentaciones independientemente de que sean inválidas, ¿sí? En ocasiones las premisas de un argumento no logran apoyar la conclusión, por lo que encontramos si hay un error en el argumento, es decir, una falacia. Así, en términos generales, las falacias son razonamientos incorrectos, ¿sí? Las premisas no dan sustento a la conclusión. ¿Por qué no hiciste la tarea? Porque no viene ese día. Ahí está la conclusión, no hice la tarea, la premisa no viene ese día. Claro que no da sustento, por supuesto que no. Sería una tontería pensar en eso, ¿no? Bueno, pues dentro de las falacias vamos a ver 2 tipos de falacias, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en las falacias que le llaman falacias formales, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son las falacias formales y cómo vamos a identificar cuando una falacia es una falacia formal y cuando es una argumentación correcta. Recordemos que la argumentación válida es aquella que cumple con la estructura de los argumentos. Ahorita vamos a ver ejemplos de lo válido e inválido, ¿no? Entonces dice por acá, las falacias formales se identifican debido a que violan reglas de inferencia. Inferencia es llegar a una conclusión, ¿sí?, de la lógica demostrativa. Sin embargo, no por ello cualquier argumento inválido desde el punto de vista de la lógica formal puede considerarse una falacia. Es decir, todas las falacias son argumentos inválidos, pero puede haber argumentos inválidos que no son falacia. Ojo con eso. ¿Cuál es la intención de las falacias? Persuadir, convencer a las personas, aunque sean argumentos poco sólidos. Un argumento incorrecto quizás no convenza a nadie, pero una falacia puede persuadir, aunque sea incorrecto, ¿sí? O sea, hace que eso existe, pues. Eso existe y de alguna manera, pues nosotros debemos de ser conscientes de que nos encontramos a muchas personas que son muy recurrentes, aunque ellos no lo identifican porque no estudiaron lógica o porque no están estudiados, pero ellos están utilizando falacias, argumentos que no sostienen la conclusión. No tienen un sentido, pues. Bueno, hay 2 tipos de falacias. Una de ellas es la negación del antecedente y la afirmación del consecuente. Así se llaman las 2 falacias que vamos a ver hoy. Negación del antecedente y afirmación del consecuente, ¿sí? Entonces, vamos a partir de este ejemplo que está aquí abajito. Si A, entonces B, dice. Si no es cierto B, por lo tanto no es cierto A. Este ejemplo que ven aquí no es una falacia en sí, sino esta es una argumentación válida que le llaman modus tollens, así se le llama. Ese es el nombre que se le da a este tipo de argumentación que es una argumentación válida. Porque si ustedes observan bien el ejemplo, la A es el antecedente, así se le dice.
y la B es el consecuente. Y les puedo dar un ejemplo. Si desayuno bien, entonces no me da hambre en la mañana. ¿Sí? La A es si desayuno bien. Desayuno bien viene siendo el antecedente. Y el consecuente es no me da hambre en la mañana. ¿Sí? Si lo estamos viendo desde ese punto de vista, sustituimos la A y la B, ¿no? La A es el antecedente de esta argumentación y la B es la consecuencia de A. Va de nuevo. Si desayuno bien por la mañana, entonces no me da hambre en la mañana. Sí, porque desayuné bien, tiene una lógica, ¿verdad? Tiene una lógica y es una argumentación lógica. Si no me da hambre en la mañana, por lo tanto, no desayuné bien. Dice ahí. ¿Sí? Así es como lo podemos interpretar esta argumentación. Desde el punto de vista de la lógica, la argumentación esta le llaman modus tollens, como dice aquí arribita. Voy a irme un ejemplo acá. Los estudiantes que toman cálculo, entonces estudian mucho. Ramón no estudia mucho, Ramón no toma cálculo. Esta argumentación, si se fijan, le voy a poner aquí en color amarillito, es el antecedente, ¿sí? Es lo que pasa antes de, y la consecuencia es esto que está en color verde, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo esta argumentación que le llaman desde la lógica modus tollens? ¿Sí? Lo que está haciendo está negando el antecedente y está negando el consecuente. Eso es lo que está haciendo. Claro, no dice los estudiantes, pero Ramón viene siendo un estudiante. Ramón, que es un estudiante, no estudia mucho, por lo tanto Ramón no toma cálculo. Esa es negación del antecedente y negación del consecuente. Sí, quiero que ubiquen bien, lo que es un antecedente es lo que ocurre antes de, y el verde es la consecuencia de. Entonces, en esta estructura de argumentación, se niega el antecedente y se la niega el consecuente. Es una argumentación válida y a esta argumentación se le llama modus tollens, ¿sí? Es una argumentación válida. Entonces, cuando ustedes vean una argumentación donde se niega el antecedente y se niega el consecuente, entonces es una argumentación válida. Ustedes ahorita no se compliquen la existencia por el hecho de decir, ¿y cómo voy a dar cuenta? No. Ustedes ubiquen este ejemplo y vean. El antecedente, los estudiantes toman cálculo. El consecuente, entonces, estudia mucho. Ramón no estudia mucho, es el consecuente. Y Ramón no toma cálculo, es el antecedente. Aquí me equivoqué yo, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner en color verde también. Este viene siendo el consecuente. Y este viene siendo el antecedente. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando o volviendo a explicar. Aquí hay una negación. En este ejemplo, se niega el consecuente y se niega el antecedente. Y a esto es una argumentación que le llamamos modus tollens. ¿Sí? Ojo nada más, para que lo vayan entendiendo. A la argumentación modus tollens se niega el consecuente y se niega el antecedente. Sí, si vemos en la parte de arriba, los estudiantes toman cálculo, entonces estudian mucho. ¿Sí? Ramón no estudia mucho, se niega el consecuente, por lo tanto, se niega el antecedente, Ramón no toma cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una argumentación que le decimos modus tollens y es una argumentación válida. Cuando nosotros veamos un ejemplo, si vemos este tipo, esta estructura de argumentación, vamos a decir, es una argumentación modus tollens y además es una argumentación válida, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vamos a ir a la parte de una falacia que se llama negación del antecedente, ¿sí? Vamos a negar el antecedente, ¿sí? Vamos a ir y nos vamos al ejemplo que está aquí en el libro. Se los voy a poner ahí. Dice, a ver, déjenme ponerlo. La lógica del argumento es negar B, conocida como consecuente, lo que nos lleva a la negación de A o antecedente. Por ejemplo, dice aquí, si llueve entonces se mojará el césped. No se moja el césped, por lo tanto no llueve. Este es un modus tollens. Es un ejemplo como el que les acabo de dar.
se niega el consecuente y se niega el antecedente. ¿Sí? Pero en una falacia que le llamamos negación del antecedente, vean esta estructura. Si A, entonces B. A es el antecedente y B es el consecuente. Esta es una falacia. Sí, la falacia se llama negación del antecedente. No es cierto que A, por lo tanto no es cierto que B. ¿Sí? No es cierto el antecedente que se dice arriba, por lo tanto tampoco es cierto el consecuente. ¿Sí? Vamos a ver entonces, a eso se le llama negación del antecedente, pero lo vamos a tratar de comprender con el ejemplo que tenemos aquí arriba. Vean bien. Llueve viene siendo el antecedente y se mojará el césped viene siendo la consecuencia. ¿Sí? Si llueve, entonces se moja el césped. Ahora voy a hacer una falacia. Voy a negar el antecedente. No llueve, por lo tanto no se moja el césped. Vean bien este ejemplo y noten dónde está la falacia en este ejemplo. Ya hemos dicho que las premisas no sostienen para dar sustento o no dan sustento a la conclusión. Si ustedes observan bien en este ejemplo, que es una falacia que se llama negación del antecedente, ¿sí? No olviden la parte de lo que vimos anterior, ¿no? Ahorita nos vamos a regresar para ver los dos ejemplos. Aquí se niega el antecedente. El llueve. Dice, no llueve, por lo tanto no se mojará el césped. Si nosotros notamos bien, pues no hay una relación directa en que se vaya a mojar el césped porque no llovió, pues. Porque el césped puede mojarse aunque no haya llovido. Nosotros podemos aplicar una lógica por encimita y nosotros podemos decir, oye, está bien, pues no llovió, no se mojó el césped. En cierta lógica podemos pensar que es correcta esta argumentación. Por eso es que le digo que las falacias muchas veces pueden convencer a las personas, porque si lo vemos de primera instancia, podemos decir que podría estar correcto. Sin embargo, no hay esta argumentación es inválida, no está bien hecha. Sí, porque no hay relación en el hecho de que no llueva con que se mojará el césped, porque el césped se puede mojar independientemente que llueva o no llueva. ¿Sí? Ahí está el error argumental, ahí está la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el modus tollens que les mencionaba antes? Sí, el modus tollens, que es este, niega el consecuente y niega el antecedente. ¿Sí? La falacia, negación del antecedente, niega el antecedente y niega el consecuente. Ojo, la anterior, modus tollens, es una argumentación válida y está bien. Pero esta argumentación que se llama negación del antecedente es una falacia y es un argumento inválido. Entonces ustedes tienen que notar cuando vean dos ejemplos cuál es la diferencia. Por eso tienen que saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En modus tollens se niega el consecuente y el antecedente y es válido. Pero en negación del antecedente se niega el antecedente y se niega el consecuente y es una argumentación inválida. Y aquí podemos ver claramente por qué es inválido. Porque no hay conexión entre la premisa y la conclusión. No hay una conexión real. Podríamos pensar que es lógico, como le decía, pero en realidad no hay una relación directa. O sea, puede estar mojado el césped aunque no haya llovido, pues. ¿Sí? O sea, ahí están los dos ejemplos: modus tollens y el otro es negación del antecedente. Modus tollens es una argumentación válida. Negación del antecedente es una falacia, es una argumentación inválida. Ahí van dos ejemplos, ¿no? Para que noten. Cuando les pongan los dos ejemplos, que ustedes digan, es esto. Obviamente que para entender esto lo tienes que estudiar, pues. ¿Sí? Tienes que identificar bien el antecedente, el consecuente y cómo funciona la estructura de cada una de las dos argumentaciones que les acabo de mostrar. Vamos a ver la tercera argumentación. ¿Sí? Hay una segunda falacia que se llama afirmación del consecuente. ¿Sí? Pero antes de ver esa segunda falacia, vamos a ver, aquella argumentación que era válida se llamaba modus tollens y ahora esta se llama modus ponens. Y esta afirmación también es válida, ¿no? Dice, similar a la falacia anterior, es la denominada afirmación del consecuente.
Para entenderla debemos comprender esta forma, otra forma o modo de argumentación deductiva llamada modus ponens, cuya estructura es la siguiente. Vean por favor. Si A, que es el consecuente, es el antecedente, entonces B, que es el consecuente. Si yo afirmo A, que es el antecedente, entonces afirmo B, que es el consecuente. Esta argumentación se denomina modus ponens, porque afirmamos el antecedente y también afirmamos el consecuente. Es una argumentación válida. Y veamos este ejemplo. Se llama modus ponens. Si llueve, el antecedente llueve, entonces se moja el césped, ¿sí? Llueve viene siendo el antecedente, lo estamos afirmando, por lo tanto, entonces se moja el césped. Hay una afirmación tanto el antecedente como el consecuente, y a esto se le denomina argumentación modus ponens. Se afirma el antecedente y se afirma el consecuente, ¿de acuerdo? Pero vamos a la falacia. Este sería, bueno, les voy a dar otro ejemplo antes de irme a la falacia, ¿no? Les doy otro ejemplo de este llamado modus ponens. Denme chance de ponerles ahí en pantalla. Dice aquí, los estudiantes de ciencia de cómputo son inteligentes. ¿Sí? Los estudiantes de ciencias son inteligentes. Manuel es estudiante de ciencias, ¿sí? Por lo tanto, Manuel es inteligente, ¿sí? Se afirma el antecedente y se afirma el consecuente, ¿sí? Vamos a ponerla aquí para hacerla, ¿sí? Está diciendo que todos los estudiantes de cómputo, por ser estudiantes de cómputo, ¿sí? Ellos, en consecuencia, son inteligentes. Por el hecho, es lo que está diciendo esta argumentación. Si eres estudiante de cómputo, entonces quiere decir que eres inteligente, es lo que está diciendo. Le señalo en color amarillo el antecedente, ¿sí? Y en color verde le señalo el consecuente. Y entonces esta argumentación que denominamos válida, que se llama modus ponens, se afirma el antecedente y el consecuente. Si ahorita no le capta, no lo entiende muy bien, bueno, es importante que sepan qué es el antecedente y el consecuente y cuáles son, vamos a decir, los tipos de argumentaciones que estamos viendo. Ahorita, obviamente, que a lo mejor van a decir, híjole, me estoy haciendo bolas. Bueno, la idea es que ustedes, vamos viendo, identifiquen antecedente y consecuente y vayan viendo las diferentes variaciones entre una argumentación y otra. A esto le llamamos modus ponens. Y el modus ponens tiene la característica de que se afirma el antecedente y se afirma el consecuente, ¿sí? Esa es su característica y ustedes tienen que identificarla cuando yo les pongo un ejercicio, ¿de acuerdo? Claro, lo van a entender si están viendo varios ejemplos, ¿no? Pero ahí está. Los estudiantes de ciencia de cómputo, que es el antecedente, son inteligentes. La consecuencia es que si eres estudiante de cómputo, eres inteligente. Eso es lo que dice esta argumentación. Manuel, que es un estudiante de cómputo, por ser simplemente estudiante de cómputo, la consecuencia es que Manuel es inteligente. Esta es una argumentación válida, llamada modus ponens, que la característica es afirmo el antecedente y afirmo el consecuente. Ok, ahora nos vamos a la falacia, que será nuestro cuarto ejemplo de argumentaciones válidas e inválidas, ¿sí? Y nos vamos a la falacia que se llama afirmación del consecuente, ¿sí? Veamos este ejemplo. Esto que ven aquí ya es la falacia. Si A, que es el antecedente, entonces B. B, o sea, afirmó B, que es el consecuente, por lo tanto, o luego, A. Esto que ven aquí es una falacia llamada afirmación del consecuente. Pero lo vamos a ver como ejemplo acá. Vamos a ver este ejemplo y esta es una falacia. Dice, si llueve, entonces se moja el césped. Llueve es el antecedente, se moja el césped es el consecuente. Ok, vamos a hacer la falacia, vamos a afirmar el consecuente. Se moja el césped, entonces luego llueve. Obviamente es obvio, a lo mejor, al menos yo sí lo veo como obvio, que hay un error argumental aquí, ¿sí?
No sé si lo notan ustedes, pero hay un error argumental. Dice, si llueve, entonces se moja el césped. Ok, perfecto. Es una afirmación que tiene cierta lógica. Pero cuando entramos en el terreno de dar un porqué, dice, vamos a afirmar el consecuente. Se moja el césped, por lo tanto, entonces, estamos diciendo que llovió, pues. O sea, se afirma el consecuente, por lo tanto, se afirma el antecedente. Y esto se llama afirmación del consecuente y esto es una falacia. ¿Sí? Si se fijan, estamos viendo cuatro tipos de argumentaciones. Modus tollens, modus ponens son argumentaciones válidas, ¿sí? Mientras que la falacia, lo voy a poner por acá, negación del antecedente, y la falacia, afirmación del consecuente, son argumentaciones inválidas, ¿de acuerdo? Así se les denomina como argumentaciones inválidas. Sí, vamos a ver aquí. Les voy a poner aquí un ejemplito para que ustedes me ayuden a ver, es una falacia, ¿no? Pero quiero que sepan qué tipo de falacia es, si es afirmación del consecuente, ¿sí? O es negación del antecedente. Vamos viendo. Se los voy a poner acá en la pantalla. Acá. Esto es una falacia. Y vamos a identificar, ¿no? Todas las plantas de plátanos tienen hojas verdes. Ese es, vamos a decir, la parte inicial de la argumentación. Esta planta tiene hojas verdes, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta planta es de plátanos. Es una falacia porque no necesariamente porque tenga hojas verdes va a ser una planta de plátano. Pero aquí lo que me interesa es saber si ustedes identifican cuáles de los dos tipos de falacias son. Y vamos a agarrar, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a señalar el antecedente y este es el consecuente. Entonces dice, esta planta tiene hojas verdes. Entonces está afirmando aquí. ¿Qué está afirmando? El consecuente. Por lo tanto, también afirma el antecedente. ¿Qué tipo de falacia estamos viendo aquí? A ver, díganme ustedes. Afirmación del consecuente. Así es correcto. No se ocupa mucho pensarle tanto, pero obviamente pues esa es la idea, que identifiques, ok, se está afirmando el consecuente por tal motivo, aunque yo no analice más, yo ya puedo decir que es una falacia desde el análisis de la lógica formal. Recuerden que estamos viendo falacias formales. Entonces, desde la lógica formal, esta es una falacia que afirma el consecuente. Y si se afirma el consecuente y se afirma el antecedente, se le llama afirmación del consecuente. Por tal motivo es una falacia. Y si ya analizamos el sentido de esta argumentación, pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente es una falacia, porque no hay una conexión entre vamos a decir, entre lo que es la premisa y la conclusión. Está hablando que las plantas de plátano tienen hojas verdes, y eso está bien. Pero el problema entra cuando estamos viendo la afirmación del consecuente. Esta planta tiene hojas verdes, bueno, pero ¿cuál es la consecuencia? Pues esta planta es de plátanos. No, esta planta es de plátanos. No necesariamente, pues puede ser una planta con hojas verdes que no necesariamente sería de plátanos, pues. Entonces, si se fijan, ya analizamos bien lo que es la argumentación y entonces encontramos el error argumental. Pero esto es algo, vamos a decir, desde el punto de vista sencillo, sí es sencillo, porque realmente identificamos claramente que hay un error en la argumentación, ¿sí? Pero ¿qué pasa o qué nos ocurre muchas veces cuando estamos escuchando a una persona? A veces no identificamos que está utilizando pues este tipo de falacias, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante, lo importante para mí como su maestro de lógica es que ustedes al menos aprendan a identificar las argumentaciones válidas y las inválidas. Bueno, las argumentaciones válidas que acabamos de ver son las modus tollens y modus ponens, ¿no?
Y bueno, vamos a ver un ejemplo aquí, que está aquí en el libro. Si nieva, tiembla. Sí, esa es la argumentación, ¿no? Está temblando, por lo tanto, está nevando. Fíjense bien, nieva es el antecedente, tiembla es el consecuente. Entonces aquí estoy afirmando el consecuente y el antecedente. Yo les pregunto, ¿esta argumentación es válida? No es válida, es correcto. ¿Por qué no es válida? Porque está diciendo que cada vez que tiemble van a nevar. Ajá. Y eso no es correcto. Muy bien, ya encontramos que es una falacia, perfecto, y tiene lógica, pues. Ahora, ¿qué tipo de falacia es? ¿Afirmación del consecuente o negación del antecedente? ¿Cuál creen que es? Afirmación del consecuente. Así es correcto. Si estudio, llegaré lejos. ¿Sí? Estudio, antecedente. La consecuencia es que voy a llegar lejos. Estoy estudiando, entonces llegaré lejos. Les pregunto, ¿es un argumento válido o inválido? A ver. Válido. Es válido, muy bien. ¿Quién contestó? Y esa argumentación es válida y se llama modus ponens, porque se afirma el antecedente y se afirma el consecuente. Pues ahí está, ¿no? Más o menos la explicación de este tema. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Y la verdad que está muy sencillo el tema, la explicación. Y la tarea tiene que ver con esto, precisamente. Les voy a poner 4 argumentos y lo único que tienen que hacer ustedes es señalar si es válido o inválido y si es falacia, cuál de los dos tipos de falacia es, o si es una argumentación válida, si es modus ponens o modus tollens. Pero son ejemplos de falacia y ustedes van a poner ahí si es válido, sí o no, y qué tipo de falacia es. ¿Sí? Si es la falacia modus tollens, modus ponens, si es una argumentación válida es modus tollens o modus ponens, y si es falacia, ¿cuál es? Afirmación del antecedente negación del antecedente o afirmación del consecuente. Nada más para que sepan, hay una de cada una, ¿no? O sea, de las 4 que hay ahí, hay una modus tollens, hay una modus ponens, hay una afirmación del consecuente y hay una negación del antecedente para que ubiquen cuál es. Sí, ya nomás ustedes me ponen, esta es una falacia, no es válido, y ¿cuál falacia es? O si es una argumentación válida, pues si es modus ponens o modus tollens. ¿Sí? Realmente no es tan complicado, ustedes ubiquen nada más. De hecho, el primero ya lo hicimos, el segundo también. Entonces ya me les falta el tercero y el cuarto, ¿no? Ahora nos vamos al blog www.sergioguas13.wordpress.com. Nos vamos a lo que es la lista de actividades para entrar directamente a lo que es la asistencia esta semana, que sería para el día 28 de marzo. Recordemos que este video pues se entrega desde el día sábado. Se puede poner asistencia virtual sábado, domingo o el mismo lunes. Ya después de esa fecha ya no. De igual manera, la tarea o la evidencia, que es la que acabamos de explicar de las falacias formales, sería la evidencia número 13, y esta se tiene que entregar a más tardar el día 1 de abril, que es el viernes. Entonces, tomen en cuenta esa información. Cualquier duda, por favor, comuníquese conmigo a mi correo sergiobarraza@uas.edu.mx. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.